Señores, ya está con nosotros el licenciado Pablo Santos, abogado y politólogo. Bienvenido, líder. Gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Licenciado, placer. A este gran espacio televisivo, el 55 de Santiago. Todo un toque de queda. Ahora mismo lo están viendo mucha gente. Y tradicional. Así es. Muy tradicional. Sí. Las tradiciones se mantienen. Así es. Se preservan en el tiempo. Claro que sí. Mira, Pablo, supuestamente de que en 15 días tendremos un nuevo código penal. El que tenemos actualmente tiene más de 200 años, un código napoleónico que no responde a la realidad del momento. ¿Tú crees que será posible que tengamos el nuevo código y sin las 3 causales que tanta contradicción ha traído? Siempre se ha hablado de las 3 causales. Sí. Las 3 causales no han sido el inconveniente principal para aprobar o ponerse de acuerdo. Siempre se ha dicho que en política hay cosas que se ven y cosas que y no se otras ven. que no se ven. Las que no se ven es que a los diputados y a los funcionarios del gobierno de turno, no solamente a este le pasa, sino que a los gobiernos de turno, porque ese código penal viene rodando desde Hipólito Mejía, desde Leonel, en el 96 pasó por Hipólito Mejía, vuelve a Leonel, pasó por Danilo y ahora entonces tenemos a Luis. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que no se ve. Es que el nuevo Código Penal o la propuesta que hay en el Congreso para aprobar el nuevo Código Penal, las penas aumentan. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que hay acumulación de penas. Ay, mi madre. Bien, hay gente entonces que lo van a condenar a 100 años por un hecho. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, como los funcionarios saben que aprobar ese código tal cual como está ahí, eso es afilar cuchillo para su propia garganta. Ya. Entonces, ponen de punta de lanza que el inconveniente que ha provocado que no se apruebe ese código penal son las 3 causales, por aquí lo ha dicho. En el fondo es que ellos no quieren esa acumulación de pena y no quieren ese aumento de pena. Porque entonces están afilando cuchillos para su propia garganta cuando les se han sometido. Bueno, tenemos el ejemplo de los funcionarios sometidos del pasado gobierno, ¿verdad? De Danilo Medina. No hay uno preso. No hay uno preso, pero están siendo procesados con el Código Penal anterior. El código es vigente por el Código Procesal que tenemos desde 1884. 200 años tiene. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Que ese Código Penal establece que hay la pena máxima son 30 años, pero ninguno de los encartados va a ser condenado a 30 años. Además, si lo condenan a 30 años, ya a los 15 puede pedir una pena condicional o una libertad condicional. Pero si lo condenan a 20, pues a los 10 años pues sale. Si lo condenan a 10, a los 5 sale. Entonces, a muchos funcionarios les conviene que se mantenga ese sistema así por si acaso. Oye, eso. ¿Me entendió ahora? Entonces hay muchos rejuegos que no se ven y entonces ponen como a pelear a la sociedad civil con las iglesias, las mujeres independientes, que dicen que las 3 causales, pero no son las 3 causales. Es que hay muchos eso intereses. como un caramalito para mantener. Correcto, para mantener eso, pero en el fondo, entretenido. en el fondo es que nadie quiere que le aumenten la pena, ni lo sometan, porque hay delitos nuevos. Ya. Ese es el tercer elemento, que hay delitos nuevos que no están. Por ejemplo, el delito electrónico, eso no existe. Okay. Eso no existe. Por ejemplo, el feminicidio no está tipificado en el Código Penal. No, eso no y eso creo no que lo van a incluir. Exactamente. Hay alrededor de unos 34, 36 elementos nuevos penales, tipos penales nuevos, que van a ser incluidos o están siendo propuestos para ser incluidos en el nuevo Código Penal. Bueno, pero según sus planteamientos, no tendremos Código Penal, si es así. Porque lo que aprueban son le estoy diciendo lo que no han los dicho. diputados y senadores, y entonces ellos no van a afilar el cuchillo por su garganta. Le estoy diciendo lo que no han dicho los otros analistas.
Bueno, Por eso está usted aquí, porque usted habla ¿Verdad? lo que Porque- es. sí. Porque no es la tres causales, olvídense de tres causales. Si ellos hubiesen querido, apartan eso Eso es verdad. y aprueban el Código Penal. Eso es verdad. Porque no es verdad que por un simple aspecto se va a detener por más de 20 años un Código Penal que tanto lo necesita, porque hay que adecuarlo. Eso es verdad. Sí, Eso pero es así. yo tengo una preocupación siempre, y he dicho, las tres causales. Aquí uno de los, quizás se ha reducido, uno de los países que más abortos se hacían o se hacen, a escondidas, como usted dice. A la hora que aprueben legalizar el aborto, con eso hay que tener cuidado. Hay una serie de feministas. tres- No, pero con Las tres, perdón. las tres causales Con no. perdón, no, óyeme, es que, óyeme, no podemos distorsionar las cosas. ¿En qué se fundamentan las tres causales? Cuando la vida de la madre esté en peligro, Cuando sea un que se le incesto, haga. Cuando sea un incesto, o sea, que un padre embarace a una hija, ¿me entiendes? Y cuando Sea producto de una violación. sea el de fruto pronto de una de- violación. Óigame, usted no tiene por qué, si usted fue violada por alguien, trae esa criatura, ¿me entiende? En esas tres. bueno, O sea, no es que se apruebe yo- el aborto, no podemos estar yo- distorsionando la eh, verdad. Hay una serie de feministas ahí, mucha gente analizando. Con eso hay que tener cuidado. Con esas tres causales hay que tener cuidado. Detrás de esas tres causales se pueden esconder muchas cosas. Licenciado, a mí me llamó. Pues yo sí la apoyo, las tres causales. Bueno. Responsablemente la apoyo. Licenciado, a mí me sorprendió, no me sorprendió, ¿no? Las cosas que se hacen aquí a mí no me sorprenden. Ahí hubo un hecho de corrupción donde había involucrado 7,000 millones de pesos en contra de un desfalco al Estado Dominicano. Los supuestos desfalcadores hicieron un acuerdo con el Ministerio Público y dieron, yo creo que fue 1.200 millones de pesos. Se quedaron entonces con 6,000 millones y tanto. ¿Cuál es su opinión? Mira, los acuerdos que ha estado llegando el Ministerio Público, como que no está muy claro. Sí, como que le falta transparencia. Porque no es posible que por el simple hecho de devolver una cantidad de dinero, ya usted se quite un peso legal de encima. No, y la forma en que se hizo, 7,000 millones, 7,200 millones. Queriendo decir que a los funcionarios roben mucho para que puedan devolver algo. Pero ven Entonces, acá. eso No, pero puede ser. eso entonces estimula la corrupción. Sí. Ve, mira, El mensaje que se envía es que a los funcionarios actuales roben, que si Róbate- ustedes se ponen de acuerdo y llévate, con nosotros, llévate 2,000 millones de pesos Y devuelvo y 200. devuelve 500. No. Entonces, esos acuerdos no es que no se hagan, porque es una nueva modalidad que se está implementando. Eso se usa mucho en Estados Unidos para agilizar los procesos, para acortar también el tiempo, para decidirlo lo más rápido posible, solucionar el caso, ¿verdad? Tenerlo de informante, tenerlo como punto de base, de prueba, Ok, sí. para sí, ¿verdad? Solucionarlo lo más rápido posible. Pero sí. Lo cogen de testigo también, lo sí, toman de testigo pero claro también. que sí, claro que sí. Pero entonces no es posible que a ese que se robó 5,000 millones de pesos, por el hecho de que devolvió 2, por ese quedó con 3, entonces es un asunto de que ellos van a tener que aclararlo, porque eso como que no está muy claro. En el ámbito jurídico, nosotros los abogados como que todavía estamos en el aire con eso, como que el Ministerio Público va a tener que decidir sobre eso y aclarar esa situación. eso lo que manda es un mensaje negativo. ¿Por qué? Una persona que se roba un pollo o 5 plátanos lo meten 20 años. Y uno que se roba 10,000 millones, devuelve 1,000 y para la calle a disfrutar. Y otra cosa, por ejemplo, si a ti te acusan de algo y tú devuelves 1,000, 2,000 millones, dice una máxima jurídica, a confesión de reo, relevo de prueba. Entonces eso no es posible. Entonces aquí la justicia no es ciega, como dice la diosa Artemisa. No, Aquí la justicia es tuerta, solamente ve a los débiles, a los pobres. Los poderosos aquí no caen presos. Entonces no debiera ser, la justicia debe ser igual para todo el mundo. Porque por eso
el símbolo de la justicia, que es la diosa Artemis, aparece con una balanza, queriendo significar que la justicia no es de extremo, ni de orilla, sino de equilibrio, que debe ser igual para todo el mundo. Lamentablemente no es así. Hay una situación que hay que aclarar con el Ministerio Público. Por ejemplo, el Ministerio Público se ha distorsionado el ejercicio del Ministerio Público. El Ministerio Público representa a la sociedad. A la sociedad. ¿Verdad? En conjunto. Claro. Eso que, ¿usted sabe qué significa eso? Que el Ministerio Público representa al imputado, pero también a la víctima. Sí. ¿Qué significa eso? Sí, sí. Que si el Ministerio Público no tiene elementos de prueba suficientes para imputar a una persona, no lo puede hacer, porque él es un protector de ese imputado. Mas, sin embargo, aquí vemos Que nunca hacen esa función. No. Esa función nunca la hacen. No. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene en su mente solamente la medida de coerción de prisión. Sí. Tenga o no tenga pruebas. Eso Entonces, es verdad. pide 18 meses de prisión para un imputado, una persona sometida por cualquier hecho, y le pide entonces 6 meses para investigar el caso. No puede ser. No, primero investígame y después tú me pides. Claro. Pero entonces, por eso es que la mayoría de casos usted ve que se están cayendo. No, pero 12.000 páginas está bien. En caso, ¿qué pasa? ¿Cómo Eso estudia un Ministerio Público? No, eso se convierte 12.000 páginas. en una condena anticipada. Claro, esa es la prisión preventiva. Sin prueba Sí, eso y es. sin elementos suficientes para someter a esa persona, por Claro. eso que se caen los procesos. Sí. Entonces, el Ministerio Público tiene que entender que representa también a los imputados. Primero, se lleva un proceso al Ministerio Público y el Ministerio Público lo primero que tiene que decidir es sobre las pruebas. Si hay elementos de pruebas que puedan imputar a esa persona para llevarlo a una condena, pero aquí eso no se decide. Eso es haciendo un expediente y llevándoselo al juez para pedirle inmediatamente medidas de coerción consistente en prisión. Eso es lo único que el Ministerio Público sabe hacer aquí. Es lo único. Pedir prisión preventiva. El Ministerio Público aquí no ejerce su papel. Licenciado, sí, Yo está le voy bien. a hacer una pregunta, ya para salirnos del área. Jurídica. Vamos a aprovechar a Pablo. Pablo, ¿cuál es tu diagnóstico del escenario político actual? Mira, ¿Cómo tú lo ves? Mira, el mundo está cambiando. Qué buena esa pregunta. El mundo está cambiando y la política dominicana tiene que cambiar también. Por ejemplo, el sistema electoral. Esa elección que se hace de los regidores y los síndicos, que se hace en febrero, las elecciones son en febrero cada 4 años, eso, de la manera que se está realizando, que se presta a corrupción, se presta a diatribas, a componendas, eso es un voto que hay que automatizar. El voto municipal. El voto municipal. Para que el regidor que sacó 500 votos, salgan 500 votos. Eso hay que pero decidir sobre eso. Yo me voy más lejos. Eh, No solamente el voto del regidor, sino los votos de los diputados. Estamos hablando de febrero primero. Ahora vamos a mayo. Ok, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, contigo. vamos a mayo. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a mayo. Vamos a ver con los diputados. Entonces, con los en diputados. mayo, ¿a dónde que hay duda? No es en los regidores ni en los diputados. Donde hay duda es en la presidencia de la República. Entonces, yo le tengo la crítica y también la solución. En mayo, como ya pasamos, si automatizamos en febrero, vamos entonces a mayo, cada 4 años. En mayo vamos a automatizar el voto del senador y los diputados. Y el presidente vamos a automatizarlo un 50%, para que nos sirva ese porcentaje de auditoría. Solamente se va a contar de manera aleatoria, decidido por los partidos, ¿verdad? ¿Cuáles son las mesas que se van a contar? Un 50%. Por el otro 50% automatizado, para irnos adecuando. ¿Por qué? En ese Y estamos contexto, preparados para no, eso. porque hay que irlo haciendo, que el mundo está cambiando demasiado rápido. Bueno, Y es No, esa no sería la pregunta de que estemos preparados. Claro que estamos Claro preparados. que sí. La pregunta es, ¿conviene ese voto?
Porque tú sabes la cantidad de diputados y regidores que salen por componer de la Junta. Pero claro que sí. ¿Tú sabías eso? Claro. Te quitan los votos a ti y se los ponen a él. Pero Claro nosotros que sí. hicimos esa pregunta al secretario de la Junta aquí, que se hace en la Junta, que si es verdad que se pierde y se gana en la Mira, Junta. Pero claro que sí. Amarillo, yo he sido presidente. Claro que sí. Mira, yo he sido miembro de las mesas electorales. Yo he sido vocal, secretario, presidente. Yo también. Segundo vocal. Yo he también. sido secretario. Yo también. Y mira, cuando se están contando los votos, el presidente, como es el que enseña en las votaciones de los diputados, ese delegado que mandan los partidos ahí, es al presidente que están representando, no es a ningún diputado ni a ningún senador. Oiga bien lo que estoy diciendo, es al presidente. Ellos lo que quieren es el voto del presidente. Se descuidan del voto del senador y se descuidan del voto del diputado. Ese delegado que está ahí, de todos los partidos. Entonces, ¿qué pasa? El presidente cuando cuenta, dice, del senador, y como es dividido, es posible que a un X diputado le toque ese voto y ese lo ponga a otro. El número 7, y es por número, y no es por nombre que se... Entonces los delegados lo que hacen es que tienen una hojita para apuntar Sí. y cotejando. El presidente dice, del senador tal, el número 7 del diputado, o el número 8, o el 10. Entonces te lo pone. Pero no es ese, es de otro. Que al presidente le conviene que ponerle ese voto, pero lo mismo sucede con los regidores. Como solamente ese delegado que va ese día a las elecciones municipales, solamente está interesado en la elección del síndico, no representando ningún regidor. Oiga lo que estoy diciendo, ningún regidor, eso no está representando ningún regidor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dice el síndico tal, el regidor número 7 es por número, o el 6, o el 5, o el 3. Entonces, es posible que la marca sea de otro. Pero el presidente dijo eso, entonces, lo que vale no es lo que diga el presidente, es lo que ese regidor, ese delegado apunta en su... Y eso es el acta final. Claro. Entonces, lo que yo estoy diciendo es una realidad, porque yo he estado ahí. ¿Usted no está de Yo he acuerdo? estado ahí. Pero, y así es que se maneja Pero eso. claro. Así es que se maneja eso. Déjame darte un dato. En el año 2020, yo fui la encargada de recinto de la escuela Teófilo García, que tenía 14 mesas. Al final del proceso, de alcaldes y regidores, yo estoy recolectando las actas. ¿Qué pasa? Me dan el acta de la mesa 521A y yo veo el acta borrosa. 88 votos a favor de Abel Martínez en ese momento. Bueno, cojo para la Junta. Cuando llego a la Junta, ese día, como a las 10 y pico de la noche, me encuentro con Andrés Cuesto. Y le digo, venga acá, presidente, mire, esta acta está media rara. Y le enseño. Y digo, caramba, es verdad. Y cogió con el acta para adentro. Y habló con un juez. Cuando mandaron a buscar la valija de esa acta y abrieron, en el acta Abel Martínez tenía 88 votos y cuando abren la valija habían 8 votos y lo más grave del caso es que el delegado del PRM firmó esa acta. O sea que no solamente a los regidores que se lo hacen, es al alcalde y a todo el mundo. Si tú no mandas delegados con compromiso Político, partidario sí. y con lealtad aprobada al partido, te venden la mesa, te venden los votos. Ay, papá. O sea que no solamente es al regidor, al diputado que se le hacen, se lo hacen al alcalde y hasta al presidente. Amarili, Por eso hay que tener cuidado. hay una Y realidad. estoy totalmente de acuerdo contigo de que debe implementarse el voto Electrónico o automatizado. No, porque electrónico es una cosa Automatizado. y automatizado Es es otra. otra. ¿Cuál es la diferencia? En el voto electrónico, que por eso están rechazados Sí. a nivel mundial, tú, por ejemplo, ejerces el voto y no te dan una constancia de tu voto. En este el voto caso, automatizado sí te lo dan. te dan un voucher. Ok. Y con ese voucher, eso se entra en la valija y se comienza Correcto. a contar, pero en el electrónico no. Sí, una última pregunta, licenciado.
Y el voto de arrastre, ¿usted no está de acuerdo con eso? Ni, ¿cómo es el voto de los regidores personal? Sí. No, ahora no hay de arrastre. No. Porque es preferencial. Es preferencial todo el es voto. preferencial. Es Todo es preferencial. preferencial. No hay arrastre. Pero lo que hay que cambiar es el método de home. Que Amarilis pueda ir a un proceso de convención o a un proceso a lo externo. Y Amarilis sacó 1000 votos y esos 1000 votos le valga a ella para competir con el que sacó 900. Pero es posible que Amarilis vaya a un proceso de convención, saque 1000 votos y otro saque 200, pero por el método de home, porque ella no estaba aliada a un grupo del partido, se quedó fuera, que es lo que está pasando. Hay diputados, por ejemplo, que sacaron 15.000 votos y se quedaron fuera. Y otros que sacaron Y otros que 2000. sacaron 2.000, entonces están por encima. Pero hay otro asuntito para terminar. Para el asunto político. Nosotros tenemos que revisar el ámbito político, porque no es posible que nosotros estemos llevando al Congreso diputados y senadores que no sepan ni leer ni escribir. Ay, sí. Ay, no. No es posible que estemos eligiendo diputados y senadores que no lean los proyectos, que aprueben y firmen las leyes que nos rigen el día a día a los dominicanos, y ellos no lo leen, y ellos no saben qué es lo que están aprobando. Entonces, ese tipo de regidores, de diputados y senadores, vamos a tener que revisarlo. Vamos a tener que buscar un método para que ese tipo de gente no llegue ahí. Aquí llega al Senado y a la Cámara de Diputados los que tienen dinero. No puede ser. No, que pero tienen dinero. Totalmente de acuerdo No, contigo. eso no ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? Y la culpa de eso la tiene el voto preferencial. Sí, no. Porque es un voto comercial. Señores, esas elecciones se han convertido en mercado perso. Sí, Que salen los que más cuartos tienen. Ah, pues eso es verdad. Eso es así. Sí, Quien no sí. tiene dinero no puede aspirar a una diputación, ya ni a una regiduría. Yo fui porque hay millones y millones. a un- Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se ha perdido Sí. la calidad en la representación. Claro que sí. Se ha perdido la Claro calidad. que sí. Tanto Claro en la que sí. Cámara de Diputados, en el Senado, como en los ayuntamientos. Mira, yo fui No hay calidad. a una sesión del ayuntamiento, a la única que fui, y ahí hay regidores que no saben ni hablar. Entonces, óigame, en la principal ciudad de las 14 provincias del Cibao, que haya regidores que ni hablar saben, Bueno, que no saben proponer un tema. Para que lo elegimos, para que ese regidor... porque tenía dinero y pudo No, llegar. que no puede ser, nosotros tenemos que revisar el sistema político urgentemente. Eso es verdad. No Pero puede ser. también los partidos tienen culpa de eso. La los democracia partidos, no puede ser un libertinaje. No, eso es verdad. No. Totalmente de acuerdo Porque contigo. estamos perdiendo calidad. y Calidad, la estamos- representación. Sí, estamos perdiendo como credibilidad, lo ven como cualquierizado. Es más, a un diputado llega a un sitio y ya la gente ni caso le está haciendo porque es un diputado, es una persona más, como que no tiene, cuando debería ser lo contrario. ¿Verdad? Eso no puede ser, entonces hay que revisar. Lo que pasa es que antes tú tenías, por ejemplo, como diputado a un Hugo Tolentino Dick, a una Liceló Marte de Barrio, que me dice un diputado, amigo, que cuando esa mujer se paraba en ese congreso, esa mujer había que escucharla, ¿me entiendes? A una Leonor Sánchez Baré. Claro. Óyeme, Tizo Mejía Ricard. Eran personas con talento. Era la con- cremallé que había, condiciones, del gente de intelecto, prestigio. Con intelecto. Pero bueno, Pero de todos los partidos. de Sí. todos los partidos, De claro. todos los partidos. Porque es el sistema, Pablo, Sí, es el sí, sistema. sí. Pero hay que revisarlo, no podemos seguir así. Amarillo. creo que Totalmente de acuerdo contigo. No, es que esto da pena. Estamos Es que de acuerdo. Estamos en un sistema, en un proceso que es cualquierizado. Eso es verdad, eso es verdad. Totalmente de acuerdo. Señores, tendremos que volver a invitar a Pablo. Se nos quedaron muchos temas. El tiempo en televisión es un tirano. Hemos llegado al final de Visión Política. Nos veremos el próximo domingo. El licenciado Antonio Hernández Moronte y Amarilis Baré. Les decimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.